Antes de ir a Marcos, yo quiero decirles que la carta de Santiago en el capítulo número 2, los versículos 14 al 20, hacen una fuerte amonestación a expresar no solamente nuestra fe a través de nuestras palabras, sino particularmente a través de nuestras obras. Y dice esta carta, ahí en el capítulo número 2, versículos 14 en adelante: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechen? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Antes de iniciar este sermón, pues darán cuenta que este pasaje, ¿sí?, y esta amonestación que nos hace, nos debiera de llevar a hacernos una pregunta. La pregunta sería: bueno, ¿qué cosas puedo hacer para mostrar mi fe? Porque el pasaje nos está invitando a que expresemos nuestra fe a través de las obras y no solamente a través de nuestras palabras. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes 4 cosas que hacen aquellas personas que tienen fe. 4 cosas que llevan a cabo aquellos que han confiado en Dios. Y precisamente el pasaje que quiero considerar es el pasaje que se encuentra ahí en Marcos capítulo 2, del versículo número 1 en adelante hasta el versículo número 12. Y ahí en Marcos capítulo número 2, del versículo 1 al 12, encontramos estas 4 cosas que hacen aquellos que han puesto su fe en Jesús. Quisiera que leyéramos ahí Marcos capítulo número 2 y que me acompañaran. Marcos capítulo número 2 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubriendo el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El pasaje de Marcos es interesante. Es interesante porque encontramos 4 cosas que dice el pasaje que nosotros tenemos que hacer si nosotros tenemos fe. Y las 4 cosas que hoy quiero compartir es que aquellas personas que tienen fe, una de las cosas que hacen es reunirse para hacer el bien. La segunda es que buscan algunas alternativas. La tercera es que sorprenden a Dios. Y la cuarta es que consiguen victorias. Ahora bien, en relación al primer punto, se reúnen para hacer el bien. El pasaje que acabamos de leer nos refiere que hay
una situación que se presenta ahí en Marcos. Marcos es un evangelio interesante porque es el evangelio más corto que se escribe. Marcos presenta en los primeros capítulos, particularmente el capítulo 2 y 3, 5 situaciones que provocan cierta controversia entre el pueblo judío, y estas situaciones las provoca precisamente Jesús a través de sus acciones. También Marcos cierra con 5 acciones también que son controversiales. Es algo interesante de este evangelio. Algo interesante de Marcos es que refiere que Jesús llegó a la ciudad donde él vivía. La ciudad donde él vivía era Capernaum. Había él centrado sus actividades particularmente ahí al inicio de su ministerio, y posteriormente empezó a visitar algunas otras regiones y regresaba nuevamente a Capernaum. No es muy seguro que él tuviera una casa por la misma referencia que él hacía cuando señalaba: las aves tienen sus nidos y los zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reposar su cabeza. Pero seguramente esa casa en la cual se nos refiere en el pasaje era una casa de Pedro o de alguna otra persona, porque se nos refiere que el apóstol Pedro era precisamente de Capernaum. Lo que encontramos es que la gente, al saber que Jesús había llegado, empezó a buscarle, se acercaron a la casa porque Jesús estaba predicando, porque Jesús estaba enseñando, y había tanta gente en aquel lugar que incluso la casa no permitía que pudieran entrar porque la puerta estaba tapada de tanta gente que había. Se nos refiere entonces que llegaron algunas personas, y entre ellos venían 4 que traían a una persona cargada. Algo interesante es que lo que encontramos en estas personas es que son personas de fe, porque el mismo Jesús expresa que estos hombres tenían una gran fe. Si tomamos atención, en uno de los versículos se nos decía: y mirando Jesús la fe de ellos, y luego de ver la fe de ellos empezó a hacer algo o a declarar algo. Estos hombres tenían fe. La pregunta es: ¿cómo es que Jesús se pudo dar cuenta de la fe que ellos tenían? Bueno, es cierto que Jesús tiene la capacidad, por ser el mismo Dios, de poder entender y comprender los pensamientos de las personas. De hecho, el mismo pasaje deja muy claro eso cuando se da cuenta de que lo que estaban cavilando aquellas personas que estaban juzgando lo que Jesús estaba diciendo. Pero en el caso particular de estos hombres, la fe que ve en ellos no está reflejada ni está expresada a través de ese conocimiento que Jesús tiene de todas las cosas, sino es expresada y reflejada a través de las acciones que ellos están llevando a cabo. Encontramos aquí particularmente que la fe de ellos se hace notoria y se expresa a través del bien que ellos deseaban hacer a una persona. Hay un grupo de personas que van a Jesús, pero no todas estas personas que van a Jesús expresan su fe preocupándose por aquellos que tienen necesidad. El paralítico no tenía la capacidad por llegar por sí mismo a ese lugar, y ellos sabían que Jesús era la persona que podía ayudar en determinado momento para salvar, para sanar a esta persona. Siguiente, por favor, Dan. Saben, yo creo que Dios nos llama a expresar nuestra fe de la misma forma y de la misma manera en la cual lo expresan estas personas. Quien tiene fe, y para que Dios vea esa fe, lo tendrá que expresar a través de hacer el bien. Y es que hay tantas necesidades que nos dan precisamente la oportunidad de expresar el bien a las demás personas y la fe que nosotros tenemos. Hay algunas alternativas, yo le puse una lista como de 30, porque luego de pronto parece que no sabemos cómo podemos expresar de una manera concreta nuestra fe. A veces creemos que debemos expresarla haciendo o diciendo, como decía Jesús: el que tenga fe como un grano de mostaza, dígale a este monte, ¿sabes qué? Échate de aquí, desarráigate de aquí y échate a la mar. Y creemos que la fe debiera de ser expresada de esa manera, o que la fe debiera de ser expresada en el sentido de ir y orar por una persona, y así como Jesús levantó a este paralítico, levantarlo también.
Pero la fe de estas personas no se expresa de esa manera en la cual lo acabo de referir. La fe de estas personas se está expresando a través de un acto de servicio, de hacer el bien a los demás. ¿Qué podemos hacer por los demás, hermanos? Podemos donar ropa. Hay personas que no tienen suficiente que vestir y podemos donar ropa. A propósito, viene diciembre, hace mucho frío y es una forma en la cual podemos expresar nuestra fe. Podemos barrer la acera del vecino, si no saben por qué, sobre todo los que viven en departamentos. Mi hermano vive en departamentos, ¿no? Dices, oye, pues el otro no hizo su parte, a ver cómo le hace. Bueno, una manera de expresar la fe es así, sirviendo al otro. Puedes ayudar a una mujer con sus niños a llevar a lo mejor las bolsas del supermercado. No sé si les ha pasado que en alguna ocasión están en algún autoservicio, bueno, alguna tienda, y de pronto se dan cuenta de que ahí va la señora batallando con dos o tres chiquillos y aparte trae las bolsas. Expresar nuestra fe de una manera simple y de una manera sencilla como esta es necesario. Dios llama a que aquellos que tienen fe lo expresen y lo expresen reuniéndonos para hacer el bien. El siguiente, por favor, Dani. Ahora bien, algo interesante también en el pasaje es que nos deja ver que estas personas entendieron que debían de hacer el bien, pero entendieron también muy bien cuál era el mayor de los bienes. Yo les he mostrado y les he expresado algunas formas en las cuales nosotros podemos hacer bien a los demás y evidenciar así nuestra fe. Pero algo que me llama la atención en este pasaje es que estas personas entendieron de qué forma y de qué manera podían hacer el mayor bien a esas personas. Quizás seguramente ellos lo asistían y le ayudaban en otros momentos y en otros tiempos, pero ellos entendieron que el mayor bien que le podían hacer era llevarlo a los pies de Jesús. Y saben, esto es algo que nosotros debemos de saber. Nuestra fe se expresa así a través de muchas acciones que pueden ser simples como las que referí, pero es importante que nosotros también sepamos que el mayor bien que podemos hacer a cualquier persona es llevarlos a los pies de Jesús. Y estas personas entendieron precisamente que ese era lo mejor que tenían que hacer. Otra cosa interesante en el pasaje es que ellos sabían que debían de expresar su fe haciendo el bien, pero algo interesante es que también supieron que debían de trabajar juntos para hacer el bien a las demás personas. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo, pero para suplir necesidades de otras personas y cuando esas necesidades son muy grandes, no bastan los recursos que nosotros tenemos. Es necesario que nos juntemos con otros para utilizar esos recursos y para poder ayudar y para poder servir a los demás. Es bueno el ser brillante, el tener capacidades, el tener habilidades. Es bueno el poder uno mismo atender necesidades de otras personas. Pero lo cierto es que nosotros jamás tendremos el alcance que podemos tener cuando nos juntamos con otros para poder servir y para poder ayudar a los demás. Esa es la primera forma en la cual podemos expresar nuestra fe. Podemos expresar nuestra fe juntándonos para hacer el bien. Pero yo les dije que hay 4. La segunda forma en la cual podemos expresar nuestra fe es buscando algunas alternativas. ¿A qué me refiero con esto? El versículo 4 señala que cuando ellos llegaron al lugar, pues el lugar se encontraba completamente lleno. Y dice el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Saben? Es importante que busquemos alternativas. ¿Y saben por qué? Porque las cosas no siempre se dan a la primera. Cuando tenemos fe, debemos de saber que aunque la tengamos, esto no quiere decir que esa fe va a vencer de manera inmediata cualquier obstáculo que se nos presente. Tenemos que saber que hay que buscar alternativas cuando uno tiene fe. Tiene que seguir luchando a pesar de que haya oposición y a pesar de que haya dificultades. Encontré esto que me pareció interesante. Ustedes saben quién fue Abraham Lincoln.
Y fíjense el camino de Abraham Lincoln para poder llegar a la Casa Blanca. Primeramente, su familia se vio obligada a dejar su casa y él tuvo que trabajar para mantenerla. En 1816 él era muy joven. En 1818 su madre murió. Luego, en 1831 fracasó en sus negocios. En 1832 se presentó a elección para la legislatura y la perdió. Luego perdió también su trabajo, quería ingresar a la Facultad de Derecho, pero no pudo. Pidió dinero prestado en 1833 a un amigo para empezar un negocio y antes de fin de año estaba en bancarrota. Durante los 17 años siguientes estuvo pagando toda aquella deuda. Luego en 1834 se vuelve a presentar a elecciones legislativas y bueno, ya por fin ganó, ¿no? Ganó en 1834. Cuando estaba a punto de casarse en 1835 su novia murió y él se quedó con el corazón destrozado. En 1836 tuvo un colapso nervioso y permaneció 6 meses en cama. En 1838 intentó llegar al cargo de representante del Estado y fue derrotado. En 1840 intentó llegar a elector y fue derrotado. En 1843 fue candidato al Congreso y fue derrotado. En 1846 nuevamente candidato al Congreso, esta vez ganó, ya lleva 2. Fue a Washington y realizó un buen trabajo. Siguiente, 1848 se presentó a reelección al Congreso y perdió nuevamente. Intentó en 1849 ser funcionario en su estado natal y fue rechazado. En 1854 fue candidato al Senado de los Estados Unidos y perdió. En 1856 buscó la nominación vicepresidencial en la Convención Nacional de su partido, obteniendo menos de 100 votos. En 1858 volvió a ser candidato al Senado y volvió a perder. Y finalmente, en 1860, fue elegido el presidente de los Estados Unidos. Y cuando le entrevistaron y le preguntaron, oiga, ¿y cómo se sintió? Pues toda la tragedia que ocurrió en su vida hasta llegar a ser presidente. Y él lo que comentó fue, el camino era difícil y resbaladizo. Resbalé, pero me recuperé, diciéndome que aquello era un resbalón y no una caída. ¿Saben? Quien tiene fe entiende que no puede de ninguna manera darse por vencido a la primera, que tiene que buscar alternativas, porque las cosas a veces no se dan a la primera. Estos hombres lo entendieron cuando llegaron al lugar, dijeron, oye, hombre, qué cansancio andar cargando con y luego ahora resulta que ni podemos llegar con Jesús. Pues ahí déjenlo abajito y a ver cómo nos metemos nosotros y resolvemos nuestro problema. Ellos querían llevar a esa persona hasta Jesús e hicieron y buscaron las alternativas para que pudiera llegar. ¿Saben? Tenemos que buscar alternativas porque hay cosas que incluso no se pueden dejar para después. Muchas veces abandonamos las cosas cuando estamos a punto de obtener una gran victoria. La fe debe de permanecer siempre intacta, hermanos. El esfuerzo nunca debe de cesar. Es interesante lo que encontramos ahí. La fe también debe de buscar alternativas porque la fe no acepta límites, hermanos. A mí me parece, y me gustó esta frase que encontré, ¿no sería más progresista preguntar dónde vamos a seguir en vez de preguntar a dónde vamos a parar como el hermano el Buki, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? No, más bien en dónde vamos a seguir. Tenemos que tener fe y saber que no hay límites, que tenemos que seguir avanzando, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir esforzándonos. ¿Dónde vamos a seguir? Es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Así es que encontramos ahorita 2 cosas que pueden hacer los que tienen fe. 1, juntarse para hacer el bien. 2, buscar alternativas. Hay una tercera cosa que encontramos en el versículo número 5. El versículo número 5 refiere lo siguiente. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. A mí me llama mucho la atención esta pequeña expresión que encontramos allí, porque yo creo que esta expresión denota en Jesús sorpresa ante la fe que estos hombres tenían.
No sé si les parezca convencional o natural el que una persona, imagínense ustedes, voy a utilizar el ejemplo que a lo mejor se va a preocupar Felipe. Imagínense ustedes que Felipe nos prestó aquí este espacio para que nosotros compartiéramos de la palabra. Y de pronto pues vemos ciertas dificultades porque ya no cabemos. Y sabemos que Dios es fiel y que Él puede sanar y que puede salvar. Y traemos a una persona y decimos, tenemos que meter a esta persona como dé lugar. Y llegamos, pero está todo cerrado, no hay forma de que quepa en este espacio. Imagínense ustedes que alguien dijera, mira, pues está la puerta de vidrio, vamos a quebrar la puerta y vamos a meter a la persona porque por allá no pudimos pasar. ¿Ustedes les parece que eso no es algo extraño y algo raro? Es algo que sorprende el que las personas puedan expresar su fe de esa forma y de esa manera. Ellos llegan, está cerrado y dicen, caray, ¿y ahora cómo le hacemos? Bueno, vamos a subir al paralítico. Imagínense lo que representa subir un paralítico. A mí me tocó cuando estábamos en Virreyes, que en alguna ocasión una persona decía que quería ir a la iglesia y estaba paralítica. Y pues no había quien la llevara y entonces yo iba por ella y yo subía la silla de ruedas y luego la cargaba. Nosotros estábamos en un segundo piso, la cargaban hasta el segundo piso para que la persona pudiera llegar. Y saben que era difícil. Pero imagínense ustedes ahora, no subirla por una escalera tradicional como la que nosotros conocemos, sino subir a la persona por escaleras así, planas, que se utilizan como para el trabajo, ¿sí? Hechizas, subir a un paralítico en una camilla entre 4. Yo no sé cómo lo hicieron, pero seguramente implicaba un riesgo fuertísimo, no solamente incluso para aquellos que lo estaban subiendo, sino incluso para el paralítico. Digo, seguramente también el paralítico debió de haber tenido fe, porque imagínense, pues estoy en Guatemala, no me metan a Guatepeor, o sea, estoy paralítico y luego me quieren subir al techo, no vaya a ser que me vaya a pasar algo. La fe de estos hombres sorprende, porque su fe posibilita o permita declaraciones admirables. Imagínense ustedes si ellos no hubieran llegado a ese lugar y no hubieran presentado a ese paralítico la declaración de Cristo en la cual dice, tus pecados te son perdonados, no hubiera podido ser posible. Y de esta manera no pudiera haber sido evidente que Jesucristo es Dios mismo, que es el único que tiene poder para perdonar pecados. La fe de estos hombres impulsó a que Jesús pudiera hacer una declaración de esta magnitud. La fe de estos hombres maravilla y sorprende a Dios porque su fe posibilita o genera incluso hasta cierta controversia. La fe de ellos produjo una controversia entre los que estaban allí, porque cuando Jesús hace la declaración y dice, tus pecados te son perdonados, inmediatamente hay gente que empieza a señalar y empieza a decir, oye, ¿y este quién es para andar perdonando pecados? Pero la fe de estos hombres sorprende más a Dios porque su fe posibilita la exaltación de Cristo. Jesús inmediatamente se da cuenta de esta controversia que hay, de esta crítica que hay hacia él. Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Y la pregunta es interesante porque lo más fácil es decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué es más fácil decir esto? Porque no admite ninguna prueba. ¿Cómo puedes comprobar si se perdonaron o no se perdonaron los pecados? ¿Cómo puedes afirmar que ya ahora sí está limpio de pecados? La pregunta que hace Jesús nuevamente nos lleva a que centremos nuestra vista en las acciones. Y Jesús le dice, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Que es más difícil perdonar pecados, sí, pero Él no dijo que eso no era lo que estaba preguntando. Lo que estaba preguntando es, ¿qué es más fácil decir? Lo más fácil de decir es, tus pecados te son perdonados, es lo más difícil de hacer. Pero dice, para que quede prueba de que yo tengo el poder para hacer lo que yo he dicho, perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda.
Si no hubiera sido por la fe de estos hombres, no hubiera podido darse la exaltación de Cristo. Y termina el pasaje diciendo: y todos quedaron admirados, sorprendidos de lo que Jesús había hecho. Pero saben, solamente fue posible esa sorpresa gracias a que estos hombres tuvieron una fe sorprendente. Una fe que no se echó hacia atrás, una fe que insistió y que incluso hizo que Jesús se admirara. Primera de Pedro 1:7 habla acerca de la prueba y dice que a veces nosotros tenemos que ser probados para que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, nuestra fe, hermanos, tiene que sorprender a Dios, y nuestra fe debe de ser digna de elogio y de alabanza por el mismo Dios. A lo mejor suena extraño, si no, ¿cómo Dios nos va a alabar a nosotros? Va a alabar la fe nuestra, dice Primera de Pedro 1:7. Cuando se manifieste Cristo, nuestra fe va a ser alabada, pero solo si tenemos una fe de este tamaño que pueda sorprender a Dios. Y lo último que quiero decirles, hermanos, la fe consigue victorias. La fe consigue victorias. Estos hombres, a través de esa fe, cumplieron el propósito por el cual habían ido a ese lugar. Su fe les hizo cumplir su propósito al escuchar la declaración de Jesús: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. A ti te digo, levanta, toma tu lecho y anda. La fe consigue victorias e incluso te hace sobresalir. Porque en los evangelios aparecen estos 4 hombres que, aunque no sabemos su nombre, son nombres y son hombres que de alguna manera sirvieron para que Jesucristo pudiera ser exaltado. Y muchos años después, hoy, seguimos recordando a esos hombres que van y consiguen victorias y que pueden sobresalir sobre otros más. ¿Saben? La fe nos hace sobresalir. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar al mundo con justicia sin la ayuda de Dios y de la Biblia. La fe de George Washington lo hizo sobresalir. Abraham Lincoln dijo: estoy seguro de que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Toda la bondad del Salvador del mundo está expresado en las páginas de este libro. Sobresalió. Alberto Einstein dijo, que era considerado uno de los más grandes científicos del siglo XX: lo que el mundo necesita es escuchar a Dios. Mark Twain dijo: es muy difícil elegir el pasado más hermoso de un libro engalanado de tantos pasajes hermosos como lo es la Biblia. La fe, hermano, la fe te hace sobresalir, la fe te permite conseguir victorias. Hemos visto 4 hombres de fe, hermanos, que se unen para el bien, que buscan alternativas, que sorprenden a Dios y que consiguen victorias. Normalmente, hermanos, los hombres de fe no son distinguidos por su apariencia. Los hombres de fe son distinguidos por aquellas cosas que ellos hacen. Hermanos, yo creo que Dios nos llama hoy a hacer estas 4 cosas. Hoy Dios nos llama a que expresemos nuestra fe no solamente a través de palabras, sino a través de acciones. Y estas acciones he compartido 4. Dios quiere que nosotros nos juntemos para hacer el bien. Esa es la manera de expresar la fe. Si tenemos fe, Dios quiere que busquemos alternativas. Ante cualquier situación que se presente, tendremos que buscar alternativas. Si tenemos fe, Dios quiere entonces que lo expresemos esto también, sorprendiéndolo, haciendo actos que incluso parezcan extraños o raros. Y si tenemos fe, tenemos que conseguir las victorias que nosotros hemos anhelado, que nosotros hemos deseado. Hoy estamos aquí, y gracias a Dios porque estamos aquí. Les dije la semana pasada, era una aventura de fe. Y esta aventura de fe ha iniciado, pero es importante que expresemos nuestra fe a través de estas cosas. Que Dios nos ayude a hacer estas cosas, que Dios nos permita hacer estas cosas.
que Dios pueda alabar nuestra fe cuando sea manifestado Jesucristo. Que Dios nos permita hacer aquello que hoy hemos escuchado. Les invito a que nos pongamos de pie para orar. Escuchamos un canto mientras que oramos. Señor, te doy muchas gracias, porque de una manera muy sencilla estos hombres manifestaron y expresaron su fe. Inicié leyendo aquel pasaje que tú nos das en Santiago cuando nos dices: ¿de qué aprovechará al hombre si dice que tiene fe, pero no lo expresa a través de sus obras? Padre, no queremos ser de aquellas personas que solamente hablan, pero que esa palabra que sale de su boca no corresponde con aquello que ellos hacen. Señor, quizás nuestra fe no es lo suficientemente grande para hacer estas cosas que hicieron estos hombres. Pero yo te pido el día de hoy que fortalezcas nuestra fe. Y que si estamos reunidos aquí entendamos que estamos para hacer el bien a otros. No solamente para recibir bendición de ti, sino para hacer bendición a otros. Que expresemos nuestra fe, Señor, tocando la vida de otras personas a través de actos sencillos de servicio, pero en los cuales, Señor, los demás puedan saber que tú estás allí. Señor, permítenos expresar nuestra fe de tal forma y de tal manera que busquemos diferentes alternativas cuando parezca que se nos han cerrado las puertas y cuando parezca, Señor, que no podemos más avanzar. Señor, que nos levantemos en fe y que digamos que en tu nombre haremos proezas, que en tu nombre, Señor, haremos y tendremos victoria, que tú, Señor, hollarás a nuestros enemigos. Padre, permite que evidenciemos nuestra fe sorprendiéndote y maravillándote. Que no sean las circunstancias, Señor, las que dominen nuestros sentimientos y nuestras emociones. Que no sean las circunstancias las que nublen nuestra visión, sino que sea nuestra fe la que nos impulse para que tú, Señor, veas que confiamos en ti. Ante cualquier circunstancia, eventualidad, problema, dificultad, adversidad, confiamos en ti. Pero sobre todas las cosas, Señor, permítenos que nuestra fe se pueda expresar a través de las victorias que tú nos das. Que los demás puedan saber que confiamos en ti, porque tú, Señor, nos das victoria. Que recordemos aquel salmo que dice: ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos se fatigan y se caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Señor, en ti y por ti, por la fe, podemos hacer cosas que quizás nunca habíamos pensado. Ayúdanos, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado a través de la fe que expresamos a ti cada día, a través de nuestras acciones. Tú eres bueno y eres bello. Tú eres hermoso, Señor, y eres el Salvador. No hay a nadie a quien podamos acudir sino a ti. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo del Dios vivo. Pero
Permite que otros puedan conocerte, Señor. Que otros puedan conocerte a través de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, como grupo que iniciamos, para que vayamos por aquel paralítico y lo carguemos, para que rompamos techos si es necesario, para que lo sostengamos, para que le animemos y para que le digamos: no temas, Jesús tiene poder para sanarte y para salvarte. Que hagamos, Señor, esas cosas, por favor. Ayúdanos para que nuestra fe no falte en cualquier situación que estemos enfrentando. Tu fe, Señor, nos sostenga. En nombre de Jesús. Vamos a cantar y vamos